Vamos a seguir con la lección de esta escuela dominical que se llama la serie El enfriamiento espiritual. Gracias. Esta es la lección número 7 de la serie. Y antes de empezar, es bueno que hagamos un muy breve repaso del porqué de esta lección o de qué es lo que pretendemos con estudiar este tema, el enfriamiento espiritual. El enfriamiento es una enfermedad. Tenemos que considerarlo una enfermedad espiritual con serias consecuencias. Y si nosotros somos conscientes de que tenemos esta enfermedad, hay esperanza. Hay esperanza si vamos al médico eterno que es Cristo mismo. Si nosotros creemos que por la gracia de Dios no estamos fríos espiritualmente, no nos hemos enfriado, tenemos que estar igual alertas de la posibilidad de enfriarnos. Pero siempre, en cada lección recordaremos esto: el enfriamiento es un tema para cristianos, para personas que algún día tuvieron fervor en su corazón por Cristo y por el reino de Cristo y han decaído. No para personas, no para personas que no conocen lo que es el fervor. Hay personas que nunca han sentido ese calor de amor por Cristo y anhelo de su reino. Entonces esos no se pueden enfriar. Nunca han conocido el calor verdadero del sol de justicia. Pero para todos los demás, estas lecciones nos deben ser de advertencia si no hemos caído en eso, y también de esperanza si hemos visto alguna de las señales en todas estas lecciones en nuestra propia vida. Ahora, quisiera empezar por leer una cita en Mateo 21:45. Que dice así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Esta cita quise leerla al inicio para que veamos que el mensaje de Dios correctamente expresado, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que está predicando, pero cualquiera que predique el mensaje de Dios correctamente predicado y en el poder del Espíritu Santo, llegará a las conciencias de las personas. Nosotros no estamos aquí para simplemente adquirir más conocimiento y saber mucho de la Biblia. Tenemos que saber que se habla de nosotros. Esto es, el mensaje tiene que llegar a nuestras conciencias para hacernos reconocer lo que no está bien y cambiarlo. Por eso es que nosotros estudiamos la palabra del Señor, y por eso es que es tan frecuente en nuestra predicación y enseñanza, hermanos, la confrontación, porque eso es lo que vemos en la Biblia. Eso es lo que vemos. Entendieron que hablaba de ellos. Y si usted es uno de los que viene, escucha la palabra de Dios enseñada, predicada, y nunca es con usted, hay algo que anda mal. Porque la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras almas. Dios habla. Bien, vamos a empezar con el tema ya de nuestra lección de hoy. Vamos a leer Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 6. Juan 15 del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, hoy es necesario que veamos que una de las marcas de esa vida enfriada espiritualmente es la ausencia o el poco fruto espiritual. Y hay ciertos pámpanos que serán simplemente arrancados y echados al fuego. Pero los que sí son verdaderos cristianos, dice que el Padre los limpiará. Eso es podarlos. Una cosa es podar y otra cosa es arrancar la rama completa. Los pámpanos son las ramas, que en el caso de las vides a veces se les llama sarmientos, ¿verdad? Esa rama unida a Cristo dará fruto. Separada de Cristo no podrá dar fruto. Y por eso es que la ausencia de disciplina espiritual lleva a una vida infructuosa. Porque es en la oración y en la dependencia de la palabra que estamos unidos a Cristo, recibiendo la savia para nosotros dar fruto. Ahora, esta forma de hablar es muy similar a lo que el mismo Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo leemos que predicaba. Mateo 3, de los versículos 8 al 12, esta es la predicación de Juan el Bautista. Estamos hablando del fruto, de la necesidad y de dar fruto. El cristiano debe dar fruto. Haced pues, dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El profeta Juan, llamado el Bautista, está predicando y él le dice a ellos: no piensen ustedes que por ser judíos, descendientes de Abraham, todo está bien. ¿Qué pudiéramos nosotros aplicar en cuanto a la iglesia? Hay personas que eso es lo que creen. Yo soy creyente o hijo de padres creyentes, siempre he venido a la iglesia, siempre voy, hago esto y lo otro. Eso no es suficiente. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y si no hay un fruto que demuestre que ha habido un arrepentimiento genuino, ese árbol será lanzado al fuego que no se apaga, es decir, al infierno. Ese es el destino de los que profesan fe cristiana, de los que dicen: sí, yo soy cristiano, y hablan de Cristo y se identifican con el cristianismo, pero sus vidas carecen de fruto. Vamos a leer ahora una descripción de los falsos creyentes primero, para que veamos que eso los caracteriza. Habíamos tenido, gracias al Señor, una serie en Judas. Seguramente recuerdan de memoria el versículo.
Entonces en Judas, en el versículo 12 del único capítulo, hay una parte donde dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esa es la descripción de un falso cristiano. No hay fruto. Y como veremos, hay otras cosas que la misma persona es la que identifica como fruto, pero no es fruto espiritual. Y por eso tenemos que ir a la Sagrada Escritura para ver qué es el fruto. Porque el fruto no es lo que a usted le parezca que es fruto o lo que otros digan que es fruto o llamen fruto de una vida cristiana. Es Dios el que va a decirnos cuál es el fruto que se espera de nosotros. Ahora, exhortaciones para los que sí son creyentes. Ya vimos eso. El que no da fruto es cortado, echado en el fuego, es un árbol sin otoñal desarraigado. Me gusta recordar también esa ilustración que vimos en ese entonces, porque la considero muy apropiada, que no es lo mismo un árbol cuando a veces es cortado y hay esperanza de que retoñe, que un árbol desarraigado del cual ya no hay esperanza, pues arrancado de raíz. Tito 3:14. Y que aprendan también los nuestros, ¿ve? Por eso es que digo que esto sí es para cristianos. Los nuestros, que aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hoy estamos hablando del fruto. Y eso nos da una buena exhortación, es decir, esto se aprende. En un sentido es algo que se produce de una manera espontánea también, pero en otro sentido, según este versículo, es algo que se aprende. Entonces, ¿en qué sentido es algo espontáneo? En el sentido de que nosotros, por nosotros mismos, no anhelaríamos hacer el bien. Ese deseo de hacer el bien proviene del Espíritu Santo que nos impulsa a hacerlo. Y sin embargo, se nos manda a aprender a hacer el bien. ¿Ve? Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. El Espíritu Santo nos ha mostrado que debemos hacerlas. Ahí está ese impulso espontáneo del Espíritu en nuestro corazón. Ahora nosotros a aprender a hacer esas buenas obras para que no seamos sin fruto. Segunda de Pedro 1. El versículo, vamos a leer del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ven esa última frase, es muy importante entender que esto se refiere al fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que diga conocer a Cristo tiene que demostrarlo en sus frutos.
no en cuántos versículos se sabe de la Biblia o cuántos libros ha leído, aunque eso es elogiable también, pero no serviría de nada si es un conocimiento que no se ve en un fruto. Por eso es que él dice que ahora nos toca a nosotros diligentemente, es decir, esforzadamente, ir añadiéndole cosas a la fe. Virtud. Usted dice que cree en Cristo, entonces le añade virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad. Y él dice, todo esto es para que si nosotros abundemos, entonces no estemos, y esta es la frase, ociosos y sin fruto. Bueno, quiere decir que el apóstol Pedro hace equivaler el estar sin fruto al estar ocioso. Entonces, si usted quiere saber si está dando fruto, ve a ver si usted está ocioso. Ocioso es sin hacer nada. Si usted no está haciendo algo para Cristo y para su reino, eso es estar ocioso, eso es no dar fruto. Y vamos a ver la principal razón de todo lo que estamos hablando, que es, volvemos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y leemos el versículo 8 y luego el 16 para que veamos. Vean qué hermoso. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está lo primero. Dios es glorificado en que usted y yo llevemos mucho fruto. Entonces, como nosotros hemos entendido que nuestro propósito de existencia es la gloria de Dios, y ahora se nos dice que Dios es glorificado con que nosotros llevemos mucho fruto, entonces vamos a esforzarnos en producir ese fruto que lleva gloria a nuestro Dios. Porque esa es, según Cristo, la muestra de que somos sus discípulos. Y ahora vamos al versículo 16, que dice también esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Ven? Entonces, en este versículo 16 tenemos una clara descripción, que en otros versículos también tenemos, pero aquí del propósito por el cual Dios elige salvar almas de entre esta humanidad pecadora y perdida. No que esas almas elijan a Dios, sino que Dios les elige con un propósito. Y vean que es Cristo el que dice que está eligiendo. Yo los elijo a ustedes con este propósito, para que vayan y lleven fruto. Por eso en Efesios dice que fue para hacernos a nosotros conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, aquel que dio el fruto perfecto. Ok. ¿Queremos una motivación extra? ¿O ya la tenemos? Es la gloria de Dios. Es para glorificarle a Él que nosotros vamos a esforzarnos en dar el fruto que se espera de nosotros. Y ahora vamos a ir a unos versículos que describen el fruto que se espera de nosotros. Vamos primero a Efesios 5:9. Dice así, porque el fruto del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es en toda bondad, justicia y verdad. Esa es una forma resumida. ¿Quieres saber cómo anda de fruto? Vea esas tres virtudes.
Porque tiene que haber toda bondad, justicia, es decir, rectitud y verdad. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ese es un versículo que nos da 9 características del fruto del Espíritu Santo. Nos sirve a nosotros para ir una por una de ellas, viendo si eso está en nuestra vida o no. Y eso es tan importante que en esta iglesia se dio toda una serie de 3 meses que debe pasar sobre el fruto del Espíritu Santo, para que vean lo importante que es. Pero vamos a Santiago 3:18. Estamos viendo nada más citas que nos ayudan a comprobar o a confirmar qué se espera de los cristianos en cuanto a esto del fruto. ¿Cómo es ese fruto? 3:18 de Santiago dice así: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz. Recuerden que una de las características de los hijos de Dios es que son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Y también entre las características indispensables de los que verán al Señor, escribió el escritor a los Hebreos, les dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos estos elementos que nada más estamos leyéndolos sin profundizar mucho en ellos es para que nos sirvan luego en el examen que nosotros hacemos cada semana sobre la lección. Hebreos 13:35 dice, 13:15, perdón. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, obviamente. ¿Qué ofrecemos a Dios? ¿Qué estamos mandados a ofrecer? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, parte del fruto que se espera de uno que cree en Jesucristo es lo que sale de su boca. Si salen alabanzas a Dios, no solo en el culto, no solo cuando venimos aquí y hay que cantarle al Señor, sino si su vida se caracteriza por un fruto de alabanza. Sus expresiones llevan gloria a Dios, exaltan a Cristo y ayudan, son edificantes al que escucha. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque salimos de aquí y vamos con una labor: representar a aquel que nos llamó. Somos embajadores de Cristo. Estamos confesando a Cristo ante un mundo que está en tinieblas, un mundo incrédulo. Y ahí se está mostrando si hay fruto o no hay fruto. Quisiera que leyéramos Isaías 5 para que lo viéramos de esta perspectiva del Señor con respecto a Israel y a nosotros por extensión. Isaías 5.
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Una viña es un sembrado de uvas, ¿verdad? De matas de uva. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y este es el sentimiento que nosotros tenemos que tener al analizar lo que Dios nos da y lo que en respuesta damos nosotros como creyentes. Muchas veces trato con personas en las consejerías y compruebo con pesar que esas personas han tenido muy mala alimentación espiritual. No conocen lo que es un pastoreo bíblico. Conocen muy poco de la Biblia, dicen ser cristianos. Si usted les pregunta cuántas veces se ha leído la Biblia, y a veces no se la han leído ni una sola vez entera. Y entonces no es de extrañarse ciertas cosas que pasan. Sin embargo, cuando yo leo esto, porque hermanos, cuando nosotros analizamos los temas que se estudian aquí, los analizamos en dos perspectivas, individualmente y como iglesia. Porque nosotros no somos nada más solos individuos y ya. Funcionamos como una iglesia, como una comunidad de los que han sido llamados de un cuerpo. Entonces tenemos que aplicarlo individual y como iglesia. ¿A qué me refiero? Que cuando se ha expuesto la palabra de Dios claramente, enseñada, predicada, leída, y esto lo digo porque en algunas iglesias no leen la Biblia. Si alguien viene aquí fielmente a los cultos, al menos se habrá leído la Biblia entera, porque nosotros la leemos toda de principio a fin. Vean por dónde yo voy. Si se hace eso, se lee la Biblia constantemente, se predica, se enseña, y están las puertas abiertas para que las personas busquen la consejería necesaria. Yo todo eso lo equiparo con lo que aquí dice. Dios ha cercado su viña, la ha despedregado. Edificó una torre Dios en ella y un lagar. ¿Qué espera Dios? Que dé uvas. Así que es peor el pecado de aquellos que, expuestos a la palabra del Señor, fielmente predicada, no dan fruto, o dan un fruto indigno, uvas silvestres. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La pregunta es para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. El Señor viene y espera
de nosotros fruto. Y Él espera ver algo. Él espera ver un progreso. Por eso ahorita hacemos lo del examen. Y por eso es que es necesario. Porque hace ya tiempo que el Señor viene a ver si hay fruto. Y el Señor es muy paciente. Pero va un día a decirle al viñador: corte, no sirve, no está dando nada. Entonces vamos al acercarnos al examen, nos quedan unos minutos, primero a aclarar que hay cosas que las personas piensan que son fruto y no lo son. Y entonces yo puse aquí en las notas: logros personales. Hay gente que equipara el fruto a sus logros personales. De hecho, hay quienes predican cosas así. Y si usted es exitoso en su carrera, en su trabajo, entonces es que está dando fruto. Ahora, no olvidemos que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Todo. Pero no es equivalente. Porque entonces estaríamos pensando que hay un montón de gente impía e incrédula que está dando mucho fruto, teniendo mucho éxito en la vida, en las cosas de esta vida. Entonces, ese éxito profesional, económico, financiero, de las personas que logran puestos y hacen cosas, no lo podemos equiparar al fruto que Dios espera de nosotros. Porque es algo, como les digo, que puede hacer alguien sin Cristo y hacerlo para sí mismo. Ahí es donde comienza la diferencia del fruto. El fruto es algo que se da, no es para mí mismo, es algo que yo doy. Y el reconocimiento popular también, pensémoslo como iglesia. Hay iglesias o organizaciones que ellos se miden a sí mismos y piensan que están siendo muy fructíferos porque esa es la percepción popular. Y la gente piensa que aquello es un ministerio exitoso o fructífero o una iglesia fructífera según el estándar del mundo, según los números. Entonces una iglesia fructífera sería una iglesia con muchas personas. ¿Qué diríamos entonces de aquel hermano al que el Señor nada más le dio unas pocas ovejas para cuidar? Un pastor en alguna parte con 25 o 30 ovejas. Ese no está dando fruto. Bueno, si esas 25 o 30 ovejas crecen en santidad y viven para Dios, eso es el fruto que Dios espera de él. De manera que, aunque anhelamos más y más almas, no hay un solo pastor, yo creo, que no anhele esto, ver más y más almas viniendo, más personas viniendo y asistiendo a la iglesia. Si esas muchas más almas no caminan con Dios, no andan en santidad, no viven para Dios, eso no es fruto. El fruto entonces es algo que se da y que lleva gloria a Cristo y que ayuda al avance de su reino. Esa breve definición nos puede servir. Es algo que se da. Por definición eso es lo que pasa. La planta da algo, produce algo. No para sí misma, para otros. Por eso es que estas metas personales no pueden categorizarse como fruto, porque usualmente son cosas que la gente hace para sí mismo, para su propia, como llaman, realización personal. Eso no es el fruto que Dios espera de nosotros. El fruto es algo que se da a otros. O diciéndolo de una manera es lo que damos a Dios sirviendo a otros.
Y así se amplía muchísimo entonces el panorama, porque hay muchísimas, pero muchísimas cosas que usted y yo podemos hacer para Dios, sirviendo a otros, dando a otros de lo que Dios nos ha dado, de nuestros recursos, de nuestro tiempo. Ese compartir lo que yo tengo es parte de ese fruto. Nos vamos acercando entonces al examen. Vamos a tener como primera pregunta el progreso en el carácter. ¿Está usted progresando en cuanto a su carácter? ¿O es usted la misma persona que ha sido siempre? Si tenía lo que la gente llama mal genio, sigue teniendo mal genio. Si era una persona insegura, sigue siendo inseguro. Si era una persona llena de miedos, aún al día de hoy está lleno de miedos. Si era una persona que tenía envidias, todavía hoy es envidioso. El asunto es un progreso en su carácter, en su forma de ser. Ese es el fruto principal, primero, porque si usted ahora dice que está en Cristo somos nueva criatura, unidos a Cristo, unidos a la vid. El pámpano, o sea, la rama tiene que dar un fruto. Ese fruto, que según las palabras de Juan el Bautista, es fruto digno de arrepentimiento. Usted dice que se arrepintió de sus pecados y que creyó en Jesucristo y que ahora es de Él. Bueno, esas palabras no sirven de nada si no hay un cambio verdadero en su interior. El progreso en el carácter, entonces, es la primera pregunta: si estamos progresando en nuestro carácter. El progreso en la calidad de nuestro desempeño, es decir, de cómo hacemos lo que hacemos según el rol que ha dado Dios a cada uno. Dios asignó un rol a cada uno y Él espera de nosotros algo, sea como esposo, como padre. Debe ir progresando en eso. No es... Tristemente hay gente que creen que fueron buenos padres y se enorgullecen de la clase de padres que fueron o la clase de madres. Nadie es la clase de padre que debió ser o de madre que debió ser. Pero una vez con Cristo va mejorando en su rol, como padres, como jefes de hogar, como ama de casa. Y lo que puse es según el rol, porque no se trata de que usted haga cosas que Dios no pide de usted. Hay gente logrando muchas cosas y invirtiendo mucho de su dinero, de su tiempo y de sus energías en cosas que Dios no le mandó a hacer. Entonces eso no se puede considerar fruto, porque lo que Dios espera es fruto según la planta. De una higuera espero higos y de una vid espero uvas, no otra cosa. Pero como todo está tan distorsionado en el mundo en que vivimos, la gente hace lo que Dios no espera de ellos, y ellos, engañados pensando en que eso es lo que tienen que hacer, se esfuerzan y dan todas sus energías y su tiempo en algo que no deberían estar haciendo. Pero una vez que usted bíblicamente identifica cuál es su rol como hijo, como hermano, como hermana, como trabajador donde usted está, como estudiante, donde sea en el momento y circunstancias que Dios lo tiene, porque Dios también cambia nuestras circunstancias.
En un momento soy una cosa, paso a ser otra, pero donde sea que Dios me tenga, voy progresando según el rol que Dios me asignó a mí. Tercero, en la intimidad con Dios. Y por eso es que les insisto en decir, hay gente que no sabe ni siquiera qué es esto. No pueden hablar de la intimidad con Dios porque nunca la han tenido. Nunca han sentido esa cercanía con Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios. Nunca han estado en intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo va a progresar en algo que no ha tenido nunca? Pero aquel que sí tenía dulces momentos con Cristo y ha decaído en eso, se da cuenta y puede hacer algo. Puede ir al Salvador. La que sigue dice, debe haber un progreso en la sumisión a la voluntad de Dios. Y aquí dice, sabemos que la voluntad de Dios tiene tanto sus preceptos, es decir, sus mandamientos. Yo he crecido en cuanto a mi disposición de cumplir los mandamientos de Dios. Que los mandamientos de Dios están ahí y yo puedo decir, sí, la ley del Señor es santa, amén. Bueno, usted está creciendo en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y por otro lado, la voluntad de Dios no es solo sus mandamientos, sino lo que Él decreta que ocurra. Las cosas que pasan, ¿cómo las enfrenta uno? Cuando uno es inmaduro espiritualmente, enfrenta las cosas de cierta manera. Pero se supone que va madurando y entonces no enfrenta esas cosas ni con quejas, ni deprimiéndose, ni nada de eso, sino ahora con fe. ¿Por qué? Porque entiendo que el Señor está en control de todo y que Él mandó esto a su vida con un propósito. Eso es parte del fruto. Ven que son cosas más específicas de lo que la gente piensa que es dar fruto. Es cómo enfrenta usted la aflicción. Eso es fruto. Y pensemos entonces, las cosas que nosotros hacemos, ¿de qué manera favorecen a otros? En Mateo 25, el Señor dice que cuando venga Él, dice, se sentará el Rey en su trono y va a apartar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y de lo que habla ese capítulo es de los que hicieron misericordia hacia otros. Y aquellos le preguntarán, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. Y los condenados dirán, ¿cuándo no lo hicimos? Y la respuesta será, como ustedes no lo hicieron con estos mis hermanos más pequeños, a mí fue el que no lo hicieron. Y unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Entonces, una manera de medir nuestro fruto es lo que nosotros hacemos, cómo beneficia a los demás. ¿Estamos pensando en ayudar a los necesitados? Y finalmente, ¿alumbra usted al mundo con la luz que Dios le dio? Porque está escrito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es un mandamiento para los cristianos, que la luz que nosotros hemos recibido se refleja en un hacer el bien. Pero si usted solo hace el bien a los que le caen bien y a los que son buenos con usted, eso no tiene nada de cristiano, porque los impíos también tienen capacidad de hacerlo. Sin embargo, la disposición de hacer el bien a todos es un fruto. La última pregunta, pues, también confrontadora es, no podemos pretender alumbrar si no hemos sido alumbrados. No podemos dar fruto si no estamos pegados a la vid. Recuerdan que hace mucho habíamos dado una serie basada en un libro de Paul Tripp que decía Instrumentos en la mano del Redentor, y en una había un ejemplo que qué locura sería si nosotros tenemos un árbol muy malo que da un fruto muy malo, manzana siempre
torcidas, podridas, etc. Y entonces algún día me compro una buena caja de manzanas de las mejores y se las pegue al árbol. ¿A quién vamos a engañar? No se trata de fingir, el fruto no se finge. El fruto es el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos impulsa. Y nosotros diligentemente, porque así es el proceso de santificación, ¿verdad? Nosotros diligentemente buscamos crecer para mostrar que el conocimiento que de Cristo tenemos es verdadero. Que el Señor les bendiga.